a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a Nulius sin Verba. Volvemos con la serie de Respondiendo a Creacionistas y vamos a volver con el tema del tiempo espera, el Waiting Time Problem. En el anterior episodio discutimos los problemas generales que tiene esta idea, pero hoy vamos a ver los problemas particulares, concretamente cuando aplicamos, o cuando los creacionistas más bien, aplican este problema a la evolución humana. ¿Pero en qué contexto lo aplican? Bueno, un ejemplo que a mí me encanta de cómo lo están aplicando es en el documental, digamos, de Dismantled. Bien, esto es un documental creacionista, concretamente creacionista de la Tierra Joven. Y ahí se hace una afirmación muy concreta, que es que se supone que hay demasiadas diferencias entre humanos y chimpancés para los entre 6 y 10 millones de años de evolución que nos separan de nuestro ancestro común. Esto lo vemos en varias citas directas del documental. Aquí vemos dos, por ejemplo, que dice más o menos que una diferencia de 30 millones de bases nitrogenadas de letras del DNA es una barrera genética imposible para poder atravesar en 6 millones de años. Incluso un genetista como John Sanford dice que tan solo el 1% de este genoma, es decir, 30 millones de diferencias, es muchísima información. Es decir, que la evolución no le da tiempo para poder sobrepasar esa barrera, para poder alcanzar toda esta información, como vimos en el anterior episodio. Pero ahora veremos estas matemáticas creacionistas, porque nos dan números con los que trabajar, por lo menos nos dan números. Normalmente no nos dan números, no nos dan mecanismos concretos, pero aquí sí, así que podemos contrastar sus hipótesis. Vamos a ver de qué están hablando. Vamos a analizar la situación. Tenemos esta situación. Tenemos un ancestro común, concretamente de humanos y chimpancés, y, según los creacionistas, hay alrededor de 30 millones de diferencias. Bien, alrededor de 30 millones. Bueno, esta es la situación con la que nos encontramos, pero ¿cómo la interpretan los creacionistas? De una manera un poco extraña, y es la siguiente. Y es que dicen, por algún motivo, que las 30 millones de diferencias están en los seres humanos. Que todas se han acumulado ahí, que todas tienen que acumularse en el linaje humano, como se ve en el documental, para dar lugar a los humanos. Esto tiene varios problemas, y el primer problema muy evidente es que esto implica que descenderíamos de chimpancés modernos. Nadie defiende eso. Esto es imposible. Tenemos un ancestro común. Y en el ancestro común no era un chimpancé moderno. Por lo tanto, no pueden estar todas las diferencias en el linaje humano. Tienen que estar repartidas entre los dos. Pero bueno, por tanto, esto es un nuevo ejemplo de los creacionistas haciendo un hombre de paja. Pero ahora vamos a intentar analizarlo un poquito más con cuidado. Vamos a decir, por ejemplo, que hay un reparto igual. 15 millones y 15 millones. Por ser generosos con los creacionistas, porque aquí estamos siendo bastante generosos. Sabemos por evidencia observacional que hay más diferencias, bien, en el linaje del chimpancé con respecto al ancestro común. Pero vamos a ser generosos y vamos a asumir que alrededor de 15 millones en los humanos y alrededor de 15 millones en los chimpancés. Bien, que se reparten de manera más o menos equitativa. Por tanto, ya para empezar, tenemos un problema. Y es que el número que ofrecen los creacionistas es 2 veces mayor a un número muchísimo más razonable, que es que las diferencias están repartidas. Además, sabemos que su número tiene que ser falso porque no descendemos de chimpancés modernos. Pero es que este es el menor de los problemas. Y ahora vamos a verlo porque es maravilloso. A mí me encanta hacer matemáticas con esto porque es que están los creacionistas muy equivocados en todos los aspectos. Vamos allá. Uy, aquí se me ha escapado una cosa, lo siento. Es que primero que los creacionistas asumen y afirman constantemente que estas 15 millones, en realidad dicen 30, pero vamos a asumir que son 15, deben de ser todas beneficiosas para ir desde el ancestro común hasta el ser humano. No tiene nada que ver con la realidad, no es lo que observamos, y voy a explicar por qué. Vamos a ver, esto de cómo detectar una mutación beneficiosa se hace por una cosa llamada la selección positiva. Bien, la selección positiva de manera muy burda y muy amplia es una situación en la cual una variante genética concreta a lo largo de las generaciones aumenta su frecuencia debido a mecanismos de selección. Es decir, como que si la selección estuviese favoreciendo la presencia de esa variante en la población. Y la cosa es que esto se puede medir, esto se puede detectar. Bien, por diferentes técnicas se puede detectar y medir. Por tanto, la cantidad de mutaciones beneficiosas en cada linaje se debería medir de acuerdo a rasgos diagnósticos de selección positiva. No podemos decir que todas son beneficiosas, sino solo aquellas que muestren realmente selección positiva, que es una cosa que se puede medir. Y para muestra, 2 imágenes concretamente, y aquí tenemos 2 artículos. El primero que habla concretamente de que more genes underwent specific selection in chimpanzee evolution than in human evolution, lo que decía antes. La selección positiva está del lado del linaje del chimpancé, no del lado del linaje humano.
O por ejemplo, aquí el Positive Selection Relaxation Acceleration Evolution in Human Genome, aquí vemos concretamente números de genes que se han detectado y variantes que se han detectado con selección positiva. En este estudio se analizaron alrededor de 13.000 genes, un número bastante importante ya que no tenemos muchos genes. Ahora mismo no sé si el número está alrededor de los 20.000. Y concretamente de estos 13.000 genes, se vieron que 469 en los humanos tenían selección positiva, mientras que en los chimpancés 651, de nuevo a favor de los chimpancés. Esto da alrededor de unas 1.000 mutaciones beneficiosas en ambos linajes, no 30 millones. No son 30 millones de diferencias. Porque aquí estamos contando los genes, no estamos contando todas las bases nitrogenadas. No estamos contando todas las bases, todas las letras del ADN. Porque lo que hay que contar son precisamente los genes, que son los que podemos detectar selección. A ser que los creacionistas hayan creado una nueva metodología para poder ver selección a nivel de las diferencias individuales. Lo que vemos son diferencias a nivel de genes. Sí que es verdad que hay diferentes técnicas que podrían servir para bases individuales, pero lo que se hace es a nivel de genes, porque son los que están sometidos a selección. Por lo tanto, vamos a hablar de las matemáticas creacionistas. Y vamos a ser muy generosos, ¿de acuerdo? Ya hemos sido generosos antes, le hemos dado el doble de diferencias, pero vamos a partir de lo que tenemos como evidente, lo que nos muestran las observaciones, y vamos a ser muy generosos con ellos. Vamos a asumir números completamente sin sentido solo para darles la razón. 1.000 mutaciones que tenemos en la bibliografía y vamos a multiplicarlo por 2. Vamos a multiplicarlo por 2 porque, bueno, el genoma somos genomas diploides y, bueno, pues podemos ser generosos y, por si acaso hay un colchón ahí de mutaciones, vamos a decir que son 2.000 mutaciones. Vamos a sumarle, además, estas son 2.000 mutaciones en genes. Pero no solo los genes pueden sufrir selección positiva, también las secuencias reguladoras. Las secuencias reguladoras es una fracción bastante pequeña del genoma, pero vamos a decir que son 1.000 mutaciones. Vamos a agregarles 1.000. No tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, estos números no son reales, pero... Bueno, pero vamos a ello. Vamos a decir que son 3.000 mutaciones los que necesitan. Pero por si acaso, porque, como he dicho antes, ¿no? Estamos viendo genes, a lo mejor los ejercicios dicen, bueno, pero es que los genes están formados por bases nitrogenadas, no puedes asumir que soy una mutación por gen, ¿de acuerdo? Perfecto, esto es aceptable. Y vamos a darles la ventaja. Vamos a decir que hay alrededor de 100 mutaciones por gen. 100 mutaciones, 100 variantes por gen. O al menos por secuencia que estamos analizando. No tiene ningún sentido esto. O sea, estos números me los he sacado chisteras solo para beneficiarlos, pero bueno, vamos a decir que son 1.000 mutaciones. En total tenemos unas 300.000 mutaciones, unas 300.000 mutaciones. Pero vamos a comparar un momento, porque, a ver si recuerdo yo. Sí, aunque les demos la ventaja, asumiendo estos números completamente irreales, multiplicando por 2, sumándole 1.000, multiplicándolo todo por 100, nos quedamos con un número que es 2 órdenes de magnitud menor al número que nos daban los creacionistas. Recordemos que los creacionistas hablaban de 30 millones. 30 millones. Incluso, y nosotros asumiendo, partiendo de los datos que conocemos, los datos observacionales y experimentales, y dándoles la ventaja a los creacionistas, multiplicando las cosas por cosas que no tienen ningún sentido, nos da un número que es 100 veces menor del que hablan los creacionistas. Esto es lo que pasa normalmente con los creacionistas, que o bien no saben hacer matemáticas, o bien se inventan los números. Se los inventan. No tiene sentido esto. Y siempre pasa que sus números están órdenes de magnitud por encima u órdenes de magnitud por debajo de los números reales. ¿Pero dónde se han sacado estos 30 millones? Bueno, tampoco hace falta investigar mucho para saber dónde los han sacado. Es muy sencillo. Y es que, a nivel de secuencias que se pueden alinear sin espacios, tomando el genoma de humanos y chimpancés, nos parecemos alrededor del 98%, concretamente 98,6%, etc. Bien, esto concretamente hablando de genes, de secuencias que se pueden alinear sin dejar espacios. Y los creacionistas la cosa es que toman la estimación más alta de estos estudios, al menos hasta el 2005. Hasta el 2005 se estimaba un número de alrededor del 99%, y a partir de ahí empezó, bueno, pues 98,6, etc., ¿no? Esto concretamente, si tomamos el 1% del genoma haploide humano, que son alrededor de 3.000 millones de bases nitrogenadas, o de letras, el 1% son 30 millones. De ahí se saca un número.
de que es el 1%, porque toma la estimación más alta, que es el 99%. Por tanto, la cosa es que los creacionistas asumen que la comunidad científica dice que todas estas mutaciones, las 30 millones, o estas diferencias, son beneficiosas. Y esto no tiene ningún sentido, porque la bibliografía, que por cierto voy a dejar en la descripción, nos dice que la mayor parte son neutrales. La mayor parte de mutaciones son neutrales. Por tanto, no tiene sentido decir que son beneficiosas, es un hombre de paja. Y hay muchos gurús que lo saben perfectamente. Aquí son sus números, pero sabemos que no tiene ningún sentido, porque la evidencia no dice eso. La evidencia nos dice que alrededor de 1000 genes están sufriendo selección positiva en ambos linajes. No 30 millones de diferencias. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un resumen. Bien, ya hemos demostrado que el problema del tiempo de espera es un argumento inválido. Bien, comete errores basiquísimos de no saber nada de genética de poblaciones. Pero si lo aplicamos a casos concretos, encontramos más problemas, como en el caso de la evolución humana. Primero, los creacionistas asumen que los chimpancés no han cambiado desde la divergencia con nosotros. Esto no tiene sentido. Esto está al mismo nivel, esto es la versión pija de decir ¿por qué existen los monos si venimos de los monos? Ese es el nivel más bajo de argumentos creacionistas. Este es el nivel. Es la aplicación del waiting time problem en la evolución humana. Este es exactamente este argumento. Es ridículo, es patético. Además, los creacionistas asumen que las diferencias genéticas entre humanos y chimpancés son mutaciones beneficiosas en nuestro linaje. La cosa es que la evidencia no dice eso. La evidencia dice que hay más mutaciones, hay más genes llevando a cabo selección positiva en el linaje chimpancé. Pero es que además no llegamos a los números. No llegamos a los números creacionistas. Como pasa siempre, los números creacionistas no tienen nada que ver con los números reales. Y esto me suena mucho a un grupo, así a los terraplanistas, que tampoco que ofrecen números y no tienen nada que ver con la realidad. Así que muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.